Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Yaniris Delgado Terrero. La doctora Delgado Terrero es cardióloga internista, ecocardiografista. Y con ella vamos a estar hablando de estos causantes ocultos de los infartos cardíacos y de ecocardiografía. Bienvenida a Consulta Participativa, doctora. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar aquí compartiendo con ustedes y con toda su audiencia sobre temas tan importantes como el que vamos a abordar en el día de hoy, sobre los infartos y qué hay detrás de la ocurrencia de cada evento catastrófico de estos. Así es, doctora, y qué buena que usted no haya concedido esta consulta, porque ciertamente, doctora, que estamos casi horrorizados de ver últimamente estos infartos, inclusive tantos infartos en personas jóvenes, doctora, no solamente en personas envejecientes. Y hay muchas causas de estos infartos que, como usted bien señala, estas tres son las causantes irremediables y a lo cual no se le tiene miedo, parece. Sí, sí, parecieran como estar ocultos porque no dan síntomas y muchas veces las enfermedades que no causan síntomas, que no causan dolor, el paciente no tiene ese síntoma de alarma para buscar ayuda a tiempo. Y ese es el tema que hemos preparado para hoy, el trío silencioso detrás de cada infarto. O sea, cuáles Sí. son los común denominador que nosotros vemos siempre detrás de cada evento. Doctora, vamos a arrancar. La enfermedad cardíaca incluye una gran variedad de enfermedades que afectan al corazón. Díganos, doctora, ¿cuáles son estas? ¿Cuáles son las más letales y cuáles son las que más causan Sí. infartos? La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel de todo el mundo. O sea, no es el cáncer como se puede ver, uno siempre ve muertes por cáncer, muertes por accidentes de tránsito incluso. La enfermedad cardiovascular lleva más vida que todas estas causas. Y respondiendo a su pregunta, las patologías que más frecuentemente vemos son la hipertensión arterial, está los niveles de colesterol alto, la dislipidemia, está también la diabetes como enfermedad cardiovascular, que todas juntas pues se conjugan para crear factores de riesgos y para crear ese ambiente en el cual se puede producir un infarto o un evento cerebrovascular, un stroke o un trombosis, como normalmente la gente lo conoce. Doctora, tenemos entendido que estas tres enfermedades, hipertensión, diabetes, colesterol, son las más comunes en causar infarto, pero de las tres, ¿cuál es la más perniciosa? Esa es una buena pregunta. Todo depende de con qué frecuencia el paciente las presente, porque por ejemplo, un paciente puede ser hipertenso, pero no ser diabético. Puede tener los niveles de colesterol alto por un factor genético hereditario y esto conllevarle a un mayor factor de riesgo para desencadenar una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, en este caso, que es la que estamos abordando en el día de hoy. O sea que la idea es que cada paciente nosotros lo evaluamos de manera independiente, sumamos los riesgos que tiene cada paciente. Por ejemplo, en mi consulta yo evalúo el paciente diabético, evaluamos los niveles de colesterol. Si están muy altos y sumamos a eso la diabetes, entonces ya ahí tenemos un mayor factor de riesgo o una mayor probabilidad de que ese paciente haga un evento letal. Si le sumamos la hipertensión, aumenta la probabilidad. O sea que los factores de manera individual son, vamos a decirlo así, para responder a su pregunta, menos letales que cuando sumamos todos ellos. Si a todo eso le sumamos incluso una edad avanzada, le sumamos factores genéticos familiares heredados, entonces ya ahí pues estamos creando ese ambiente todavía más favorable para la ocurrencia de un infarto.
Doctora, pero se calcula que más de 1.280 millones de adultos de 30 a 79 años en el mundo padecen de hipertensión. Eso es eh, eh, horripilante. Sí, sí, de verdad que sí. Y nosotros aquí también en nuestro país, pues la prevalencia está muy aumentada. De hecho, es la patología que más frecuente que vemos, una de ellas en las consultas de cardiología, la hipertensión arterial, aunque los trastornos de lípidos también últimamente, o sea, están súper frecuentes. Nosotros recibimos un perfil de análisis y es raro encontrar el paciente en metas de colesterol. Eso también ha ido muy frecuente. La hipertensión por sí sola es un factor de riesgo. La hipertensión va dañando los vasos sanguíneos, va dañando el corazón y lo peor de todo eso es que el paciente no siente nada. Como yo le digo a mis pacientes en la consulta, me dicen, pero doctora, ¿cómo que yo tengo la presión alta si yo estoy bien? Muchas veces estar bien no es sentirse bien no es estar bien, porque usted se siente bien por fuera, pero no sabe lo que está ocurriendo por dentro si no tenemos un chequeo. La presión no hay manera de sabérsela, no lo podemos ver en la cara del paciente que tiene la presión alta. Hay que tomar la presión y saber cuánto tiene para nosotros poder saber que ese paciente tiene la presión alta. Y así es, doctora. Y fíjese que, como usted señala, el 46% de los adultos que padecen hipertensión no lo saben, doctora. No lo saben, sí, así es. Y de ahí la Mm. importancia de los chequeos preventivos, que hacemos mucho énfasis. O sea, el paciente, aunque no se sienta nada, debe acudir a un chequeo preventivo de cardiología, porque aquí nosotros evaluamos su presión arterial. Muchas veces el paciente viene que no se siente nada y lo encontramos con niveles de presiones muy altos. También pues hacemos los chequeos de análisis, vemos todos los factores de riesgo, como le explicaba al inicio, y eso nos permite a nosotros disminuir la ocurrencia de eventos, que muchas veces es el único síntoma que presenta el paciente, el infarto, pero no sabemos qué venía detrás de ese infarto, una presión arterial no controlada por mucho tiempo, que ya me fue dañando el corazón de manera silenciosa. Entonces, de ahí la importancia de detectar a tiempo estas condiciones y modificar el curso de la enfermedad que nosotros tenemos, pues, gracias a Dios, esta oportunidad cuando el paciente llega a tiempo, porque cuando el paciente llega ya con el evento, que es lo que nosotros no queremos, queremos siempre evitar que el paciente haga el infarto. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos detectando, por ejemplo, en este caso, los factores de riesgo, tratándolo, cambiando el estilo de vida de ese paciente para que pueda tener otro tipo de desenlace. La idea no es tratar el infarto, la idea es evitar que el paciente haga el infarto. Así es, doctora, y entonces nos asalta preguntarle si el 46% de los adultos padece hipertensión y no lo sabe. Doctora, dígale a los amigos de consulta participativa qué hacer para prevenir esto antes de llegar al infarto. ¿Qué hacer? Fundamentalmente, no sé si en hábitos, si en usos, ¿qué hacer para prevenir esta hipertensión? Sí, eso es muy importante y es lo que nosotros pues trabajamos mucho en la consulta y estos son medios también muy propicios para educar a los pacientes. El paciente y voy a empezar desde la niñez. Vamos a empezar desde la niñez, porque nos están viendo adultos, pero estos adultos tienen hijos. Entonces, esta información es importante para todas las generaciones, porque vamos a evitar que nuestros niños también pues vayan creciendo con estos factores de riesgo. Todo inicia con la infancia. A los 2 años de edad, a los niños se les recomienda hacerle mediciones de colesterol en los que tienen ya antecedentes familiares para ver si tienen niveles de colesterol alto de manera hereditaria. A los 9 o 11 años se les vuelve a repetir un perfil de lípidos y estos pacientes a los 19 años, que son ya adultos, deben tener su primera evaluación cardiovascular, su chequeo cardíaco, donde vamos a tomar la presión arterial, vamos a incentivar lo que es la alimentación saludable, un estilo de vida saludable, hacer actividades físicas a los jóvenes, hacer algún tipo de deporte,
incentivarlo y motivarlo a llevar una alimentación saludable desde las edades tempranas, para que cuando sea un adulto mayor, pues no haya ese daño acumulativo que nosotros estamos viendo ya en nuestra población más mayor. Entonces, en los pacientes que vienen ya a la consulta, pues lo ideal es motivarlos a su chequeo, a que conozcan su presión arterial, que sepan sus valores de presión arterial, cuándo es normal, cuándo está alterada, aunque no se sientan nada, porque la presión arterial no da síntomas. Entonces, este paciente que acude a consulta, que no se siente nada, este es el mejor paciente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos a tiempo disminuir los riesgos de que ese paciente haga un evento. ¿Cómo? Bueno, motivándolo a hacer ejercicios regulares, motivándolo a disminuir el consumo de azúcar para evitar la diabetes y el sobrepeso, motivándolo a tener un peso adecuado, un índice de masa corporal adecuado, que se disminuyendo la obesidad, el sedentarismo. Ahora mismo algo que está afectando muchísimo es el uso de las pantallas. O sea, vemos que esto nada más no afecta a los niños, los adultos también están pegados todo el tiempo de un teléfono, inactivos y sedentarios. Entonces, tenemos que motivar también a las personas a hacer más actividad física, porque todo esto va a disminuir el riesgo de que hagan un infarto. Y fíjate que yo no he hablado todavía de tratamiento, porque la intervención farmacológica llega cuando todo esto ya no ha sido suficiente para controlar las patologías de base, entonces necesitamos terapia farmacológica también. Mire qué interesante, doctora, porque lo que se ve hoy día, usted señala desde la niñez, lo que se ve hoy día es que, ¿qué vamos a cenar? No te preocupes, en el camino nos paramos y compramos una pizza. Pero que ya es tarde, entonces imagínate, yo salgo del trabajo a las 6, entonces lo que vamos a hacer, yo le llevo un hamburger a los muchachos y tranquilízalo así, porque yo vine cansado también. Ah, toma este hamburger, tráncatelo en el cuarto a ver la televisión. O sea, fíjate como usted señala, doctora, que los padres, los adultos, somos los más responsables para prevenir futura hipertensión en los niños, ¿cierto? Claro, totalmente, totalmente. Eso es así. Y yo tenía un paciente ahora que me decía eso, me decía, pero es que yo como en la calle. Bueno, mira, la mejor comida es la que te cocina tu mujer en la casa, porque tú comes en la calle, no sabes con qué grasa te están cocinando la comida. O sea, cuál es el tipo de aceite adecuado para los pacientes bajar de colesterol, aceite verde, preferiblemente evitar las comidas fritas, las comidas procesadas, y eso es difícil de conseguir comiendo en la calle. Entonces, la mejor opción es preparar sus alimentos, o si usted va a consumir alimentos en la calle, pues siempre elegir opciones. Yo siempre digo a mis pacientes, si usted lo tiene en mente, usted va a encontrar la opción. Va a encontrar esta ensalada, los vegetales, las carnes, ¿verdad? Entonces, evitar esas comidas ultra procesadas, los hamburgues, esos hot dogs, toda esa papa frita, que generan tantos problemas de obesidad y sobrepeso, diabetes, que van a terminar en un evento fatal cardiovascular. El paciente no lo está viendo, pero está acumulando un daño en sus arterias que le va a pasar factura más adelante. Así es, doctora. Mire qué bien, porque sabemos un ejemplo que en los adultos ya de 15, de 20, 20 y tantos años en adelante, sabemos que entonces los usos, las ingestas de alcohol, la posible consumo de narcóticos, las grasas, esos chicharrones con tostones y con yuca, sabemos que ya en el adulto mayor podemos decir que esto es a conciencia que se está haciendo, ¿cierto? Sí, sí. El corazón guarda memoria, las arterias guardan memoria. Y es como funcionan como las arterias como una tubería. Si se tapan, deja de llegar el flujo sanguíneo. El infarto ocurre porque una placa de colesterol obstruye una de las arterias y deja de llegar flujo sanguíneo a una parte del corazón o a una parte del cerebro. Y ahí ocurren los eventos, las trombosis. Entonces, la idea es mantener estas arterias libres de colesterol para que, pues, evitar estas complicaciones. Doctora, vamos a entrar en diabetes específicamente. Ya hablamos
de este enemigo silencioso, la hipertensión y la diabetes, doctora, con el asunto que hay, como usted mencionaba, el asunto de la prevención de la hipertensión desde niños y la diabetes con esta enfermedad que según tengo entendido es 90% hereditaria, ¿es cierto? La diabetes tiene un factor, sí, tiene componentes hereditarios, pero también tiene componentes multifactoriales en el estilo de vida. Por ejemplo, tenemos incluso pacientes que desarrollan diabetes secundario a una obesidad y cuando bajan de peso, la diabetes se normaliza. O sea, tenemos también trastorno de diabetes en niños, diabetes tipo 1. Tenemos también otro tipo de diabetes, es la diabetes gestacional, que se puede presentar en embarazadas y que solo ocurre durante ese periodo de embarazo. Y la diabetes tipo 2, que más comúnmente vemos ya en los adultos, pues tiene un componente genético, pero tiene también un componente de lo que es el estilo de vida, la alimentación y los factores de riesgo adicionales. Así es, doctora, y tenemos entendido que el efecto de la diabetes para conducir hasta conducir a un posible infarto es el daño vascular que causa la diabetes, ¿cierto? Sí, la diabetes produce un daño en el endotelio. El endotelio es, como bien usted lo describe, es la parte interna de los vasos sanguíneos. Y la diabetes va dañando esta parte del endotelio de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando a esto se le suma los demás factores de riesgo, la hipertensión, que casi siempre va acompañando al paciente diabético, lamentablemente, el daño renal, porque los diabéticos también se le va dañando el riñón y de hecho es una de las cosas que nosotros tomamos mucho en cuenta a nivel de cardiología, evitar el daño de órganos diana que produce la diabetes, porque no solamente es tener la azúcar alta, el problema de la diabetes radica en que los diabéticos mueren del corazón, mueren de enfermedad cardiovascular y mueren también con enfermedad renal crónica, o sea, en diálisis, porque daña el riñón. Entonces, el enfoque actual de la diabetes va dirigido hacia disminuir esas complicaciones, bajar los niveles de azúcar, pero con medicamentos que protejan tanto al corazón como el riñón. Y ese es el enfoque que hacemos ahora en el manejo del paciente diabético, tanto desde la perspectiva de cardiología, que manejamos todo lo que es el diabético en conjunto con la disminución de los riesgos de hacer eventos, porque trabajamos en base a los factores de riesgo. Cuando vamos disminuyendo riesgo, bien usted decía, hay un factor genético, ese nosotros no podemos hacer nada con él, este lo traemos todos predeterminado, pero si yo le bajo la carga de un lado y le voy bajando a la hipertensión, y si este paciente fuma y deja de fumar, va bajando los niveles de riesgo. Si estaba en sobrepeso y pasa a un peso normal, también, o si estaba en obesidad y pasa a una categoría más baja, entonces vamos modificando todo lo que podemos modificar para quedarnos solamente con lo que no podemos modificar y eso hace que la probabilidad de hacer un infarto baje mucho más. Doctora, dígale a los diabéticos, amigos de consulta, eso que usted señala de evitar, de prevenir el daño que produce la diabetes, doctora, dígale qué hacer como manera preventiva para que esta diabetes, este enemigo del corazón, no conduzca a un infarto. Sí. Aparte de que el paciente diabético debe tomarse sus medicamentos prescritos por su médico para mantener los niveles de glicemia normales, esto debe hacerse acompañar de un estilo de vida. Yo le digo a los pacientes, no es una dieta, es un estilo de vida que usted debe adoptar. Porque si yo le digo la palabra dieta, puede ser que usted haga una dieta 3 meses y la rompa y después de ahí se vaya a comer fritura con Coca-Cola y ya se acabó todo. No, es entender qué puedo hacer y qué no puedo hacer siendo diabético. El consumo de azúcar, el consumo de bebidas azucaradas debe ser cero en los pacientes diabéticos. Y aquí no vamos a entrar en flexibilidad.
Usted no debe consumir azúcares, no debe consumir refresco, Coca-Cola, nada de esto. Los jugos, estos jugos que venden cargados de azúcar, si usted es paciente diabético, simplemente usted debe olvidarse de eso. E incluso yo me voy más allá. Los pacientes que no tienen diabetes, el azúcar no le es favorable a nadie. Entonces, ¿para qué vamos a estarla consumiendo? Eso por una parte, las harinas también. Y eso no significa dejar de comer, es comer saludable, llevar pues un régimen. Si necesita alguna asesoría con algún nutricionista, también buscarla, que le elaborarle su plan de dieta. Pero desde la parte nuestra, que es cardiología, nosotros vemos todo el paciente, como, lo vemos como un todo, porque a mí me interesa saber cómo está este paciente mío, cómo trabaja, dónde come. O sea, usted come en la calle, usted come en la casa, cómo yo puedo ayudarle con estrategias que van a hacer que su estilo de vida sea mejor desde donde usted está, porque muchas veces los ambientes son totalmente diferentes. El paciente me dice, pero yo llego a mi casa en la noche, entonces, ¿cómo me hago para comer saludable? Siempre hay que buscar una opción. Cuando el paciente tiene la información, puede hacerlo, porque vamos a disminuir con esto las consecuencias de la diabetes a largo plazo. La diabetes es una enfermedad que va a progresar al pasar de los años. No es lo mismo un diabético de menos de 10 años que un diabético de más de 10 años, porque el daño es acumulativo. Y el daño que tienen las arterias, el diabético de más de 10 años, ya yo puedo estimarlo. Las neuropatías, la retinopatía, el daño renal y sin hablar del daño en las arterias coronarias. Entonces, el ser diabético es un paciente ya de alto riesgo cardiovascular, es un paciente que debe acudir a sus evaluaciones cardiológicas, es un paciente que nosotros lo tenemos de manera especial porque sabemos que se nos puede complicar fácilmente. Entonces, hacerle sus chequeos periódicos, le hacemos su ecocardiograma, a ver si ha habido alguna afectación de la función de ese corazón por la diabetes, las neuropatías diabéticas, evaluación de oftalmología también que debe realizarse. O sea, evaluamos aquí el índice de masa corporal, que esté en un peso adecuado ese paciente diabético. Y más ahora hay muchas opciones de tratamiento. Ahora tenemos el boom de los análogos de GLP-1, que han sido una moda para bajar de peso, pero que son fármacos para la diabetes, para el tratamiento de la diabetes en el paciente con enfermedad cardiovascular. Así es, doctora, y de ahí nos vamos al colesterol, doctora, esta hipercolesterolemia, que también, doctora, tiene la población joven, a los niños, desde los niños, doctora, y los adultos mayores con este problema de colesterol. Díganos, doctora, ¿qué hacemos para que este enemigo no logre provocar un infarto? Mira, ahora mismo como están las redes sociales, a nosotros se nos está haciendo un poco difícil educar a la población, porque con estos temas de colesterol, las personas, nuestros pacientes, están muy desinformados. Es lo primero. O sea, ellos escuchan por ahí que tener el colesterol alto es bueno porque lo oyeron en no sé dónde. Entonces es importante este tipo de espacios para que las personas entiendan que el colesterol malo, que es el LDL, no aporta ningún beneficio en su sistema. O sea, más que se necesita para la síntesis de hormonas, pero en el paciente adulto, entre más bajo está, mayor es la protección que usted le está brindando a ese paciente. Entonces, las directrices actuales de dislipidemia, que nosotros tenemos una guía recientemente que salió ahora de lípidos, nosotros nos guiamos por estándares internacionales, están muy claros, para nosotros está muy claro, pero a veces se le dificulta a uno explicarle eso al paciente en la consulta porque vienen con un mundo en la cabeza de que tener el colesterol alto es bueno, de que no lo puedo bajar mucho y eso es un mito totalmente. Eso es falso. El nivel de colesterol en sangre elevado lo que le va a producir es que se le acumulen las arterias, que son como una tubería, y si esa tubería se tapa, entonces le van a venir los problemas de infarto. Si a eso le añadimos que esa tubería viene con un poquito de daño en las arterias que le produjo la diabetes, o que la presión que le está generando la presión alta, entonces ya usted está convirtiendo eso en una bomba de tiempo que va a explotar
muy pronto. Entonces, los niveles de LDL se controlan con el denominador común, estilo de vida saludable, como ya lo hemos hablado anteriormente, y con medicamentos. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos tener unos niveles de LDL muy bajos que solo con el estilo de vida no lo podemos alcanzar. Los niveles de LDL que vemos en los reportes de los laboratorios nuestros, es importante que la población sepa que esos no son los niveles que el paciente debe tener. El nivel de colesterol que usted como paciente debe tener se lo va a indicar su cardiólogo cuando lo vea en consulta. Porque el rango que usted vea que sale en los laboratorios y diga que ya está normal, ese no es. Nosotros tenemos valores específicos dependiendo del paciente. Por ejemplo, un paciente diabético de alto riesgo debe tener un colesterol LDL o el colesterol malo por debajo de 55. A diferencia de un paciente joven que no sufra de nada, que los niveles de colesterol malo deben estar por debajo de 100. Y si usted se fija en los laboratorios que tenemos a nivel nacional, que es algo que pues pensamos que se debe corregir, los valores de corte. El paciente interpreta los análisis en su casa y muchas veces se queda en su casa porque dice, esto está bien, yo no voy donde la doctora Delgado porque ya yo vi los análisis y salieron bien. No, eso es otro mito. Debe acudir a su médico para que sea su médico quien le interprete sus valores y le diga a usted cuáles son sus metas individuales de colesterol. Doctora, y en el caso de los famosos triglicéridos, porque hay personas que dicen, no, yo tengo el colesterol controlado, pero tienen los triglicéridos en 250. Entonces, en el caso de los triglicéridos, ¿es la misma prevención, es el mismo uso y alimentación? Sí, sí. En el caso de los triglicéridos siempre enfocamos en causas secundarias también que lo pueden elevar. Tiene mayor influencia el estilo de vida y la alimentación y los triglicéridos, mucha más influencia. También el alcohol, hay que descartar causas secundarias como por ejemplo en los pacientes que toman mucho alcohol pueden tener niveles de triglicéridos muy altos, los cuales se asocian con pancreatitis, que es una condición también de riesgo en pacientes que tienen niveles de triglicéridos por encima de 1000. Pero también se han asociado con riesgo cardiovascular, aunque no tanto como el LDL, que es el marcador de riesgo más importante. Doctora, ¿es cierto que los niveles altos de la glucosa en sangre provocan bradicardia? O sea, ¿qué tiene que ver la diabetes con la bradicardia? La diabetes, no, en realidad la bradicardia es un trastorno del ritmo. Cuando la frecuencia cardíaca baja por encima de 60, por ejemplo, un paciente que tiene una frecuencia cardíaca en 50, 60, pues está en una bradicardia que nosotros podemos determinar si es una bradicardia sinusal. Pero una relación así como tal, no, no la veo, porque los trastornos del ritmo, las arritmias, tienen otra génesis, que no es la aterosclerosis por sí sola. Doctora, soy diabético, tengo y soy hipertenso, tengo colesterol alto. ¿Cuáles son los avisos de que puedo estar sufriendo un pre o un infarto? Sí, eso es muy buena pregunta. El síntoma cardinal del infarto es el dolor de pecho. De hecho, todo paciente que tiene dolor de pecho es un paciente que debe acudir a emergencias. ¿Por qué? Porque puede estar ocurriendo un infarto. El dolor de pecho que se acompaña además de cansancio, de fatiga, de falta de aire, son síntomas de alarma que el paciente debe acudir a emergencia. Las características de ese dolor, muchas veces es importante a tomar en cuenta. El dolor de pecho del infarto es un dolor de tipo opresivo. Cuando el paciente refiere una presión en el pecho, eso es un síntoma de alarma. Debe ir a emergencia, debe acudir rápidamente para que sea evaluado por un servicio de emergencia o por cardiología. ¿Okay? Entonces, la enfermedad cardiovascular aterosclerótica se manifiesta de diferentes maneras. Ese es el infarto al miocardio, que muchas veces el paciente, como hemos visto en muchos casos,
pero no sufría de nada y murió de manera súbita. ¿Y qué pasó? No sabíamos cómo estaban los niveles de colesterol de ese paciente. No sabíamos cómo estaban los niveles de glicemia. Paciente en sobrepeso, con la presión alta, pero que todavía no le había dado síntomas. Y el único síntoma fue una muerte súbita. O sea, el paciente murió de manera repentina que aparentemente no sufría de nada. Entonces, ahí es que nosotros debemos de intervenir para que estas cosas no pasen. El paciente detectar los síntomas de infarto, otro importante es ese sudor frío, se conoce como diaforesis. El paciente cuando se siente mareado, un mareo, que a veces no da dolor de pecho. En los diabéticos, en los infartos, muchas veces no dan dolores porque están alteradas las fibras nerviosas y lo que hacen son equivalentes anginosos. Por ejemplo, un mareo puede estar haciendo un infarto. Entonces, todos estos síntomas son síntomas de alarma que el paciente debe buscar ayuda. Y también pues se manifiestan a diferentes órganos, por ejemplo a nivel cerebral es lo mismo. El paciente que hace un ACV está haciendo es lo mismo, es el evento aterosclerótico, son las arterias del cerebro que se taparon y produjeron que el paciente se le murió a un lado, por decirlo así claramente, una hemiparesia, una disartria. Entonces, todos estos son los síntomas que nosotros vamos a tener, que son los síntomas que no queremos que lleguen. O sea, así se manifiesta la enfermedad cardiovascular o como una oclusión arterial de un miembro inferior que haya que hacer intervenciones o que pueda terminar hasta con amputaciones. Entonces, esos son los síntomas. Cuando yo le digo a los pacientes míos en consulta, es que yo a ti no te va a dar síntomas nunca. Si tú estás haciendo todo lo correcto, no vas a sentir nada y vas a vivir una vida completamente sana, igual que un paciente que no tenga ninguna de estas condiciones. Doctora, colesterol, triglicéridos, hipertensión, diabetes y los daños colaterales, los efectos secundarios de la medicación. Un paciente con estas tres patologías, por lo regular, está sobremedicado. Hay que medicarlo para la diabetes, hay que medicarlo para hipertensión, hay que medicarlo, doctora, para el colesterol y los lípidos. ¿Cómo cuidar a un paciente complicado con respecto del tratamiento medicamentoso? Eso es una excelente pregunta porque muchos pacientes me la hacen también en consulta. Doctora, pero ¿y ahora cómo yo voy a hacer con tanto medicamento que usted me ha puesto? Bueno, eso nosotros tenemos que tener en cuenta siempre, llevar las recomendaciones de su cardiólogo. Nosotros utilizamos terapia farmacológica siempre valorando riesgo-beneficio. Solamente cuando el beneficio es mayor que el riesgo para el paciente, nosotros entonces instalamos una terapia farmacológica, o sea, una pastilla. Y por eso es tan importante que el paciente se la tome con confianza. Primero, que tenga confianza en ese médico que lo está viendo, que quiere lo mejor para usted. Nosotros no vamos a hacer nada que no sea para beneficio de nuestros pacientes, porque nosotros estamos formados para beneficiarlos a ustedes. Y eso es lo que hacemos. O sea que si su médico le indicó un tratamiento para la presión, es porque usted debe de tomar. Si su médico le indicó un tratamiento para el colesterol, es porque usted está requiriendo ese tratamiento. Entonces, no se ponga a buscar opiniones en otros lugares. En las redes sociales hay que saber filtrar la información de dónde viene. Si es un profesional capacitado para ofrecerle este tipo de información de la que usted se pueda llevar, porque eso es lo que está pasando actualmente en nuestro medio. El paciente sale con su tratamiento del consultorio y se encuentra por ahí muchísimas opiniones que le dicen que la medicación del colesterol le daña el hígado y el paciente deja de tomar, abandona el tratamiento. Cuando la prevalencia de daño por el hígado, de daño al hígado con el uso de estatina es tan baja que nosotros casi no la vemos. Entonces, el beneficio es mucho mayor que los efectos secundarios y por eso entonces se lo recomendamos. Todos los medicamentos, cuando los vamos a utilizar, nosotros estamos claros de los riesgos y por eso, pues, sabemos
lo que puede pasar. Pero cuando el riesgo de no usarlo es mayor, entonces tenemos que usar tratamiento farmacológico. Entonces, el paciente diabético lleva tratamiento hipoglicemiante enfocado en disminución siempre de la enfermedad cardiovascular, que es lo nuevo ahora con el manejo del paciente diabético. No solamente bajar el azúcar con fármacos que me protejan al riñón, que me protejan al corazón, que es lo que ha cambiado anteriormente. Solo se bajaba el azúcar, era el enfoque glucocéntrico, que solamente pues se enfocaba en bajar la glicemia. Ahora el enfoque es bajar la glicemia, pero también bajar disminución de daño a órganos viales. Doctora, y déjeme, se nos acabó el tiempo, pero déjeme decirle, tenemos la información de que hay organismos internacionales estudiando esta práctica dañina que hay en las redes sociales de personas por intereses comerciales y o por pagos soterrados, subterráneos, doctora, recomendando, descalificando y recomendando a la vez cierto tipo de alimentación, cierto tipo de dieta, cierto tipo de tratamientos sin la más mínimo, sin el más mínimo pudor del daño que pueden afectar. Hay organismos que están en estos estudios, doctora. Excelente, excelente. Sí, doctora, se nos acabó el tiempo, pero no podemos despedirla sin que usted le diga a los amigos de Consulta Participativa dónde contactar a la doctora Terrero, dónde contactar a la doctora Yamiris Delgado de Terrero. Sí, estamos ubicados en el Centro Médico Real y en CardioMed, en la Torre Profesional de Corazones Unidos. Ahí estamos a la hora. Gracias, doctora. Excelente. Doctora, las puertas de Consulta Participativa abiertas para usted. Muchas gracias por la invitación. Amigos, gracias por acompañarnos a esta consulta con la doctora Yamiris Delgado de Terrero, cardiólogo internista, ecocardiografista, donde estuvimos hablando sobre colesterol, presión alta y diabetes, el trío silencioso detrás de los infartos. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.